dos, tres. tres. Hola, Hola. ¿cómo están? ¿Cómo están, estás? amigos? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. La verdad, bien quemado. Bien quemado. Bueno, pues creo que este ¿Cómo se podcast llama? va a ser algo diferente. Sí. En esta ocasión nos quedamos los que más hablamos. Sí. Entonces, ¿quiere decir que no va a terminar? ¿No? De hecho, están en vivo. No va a ser. Creemos o queremos tenerla hasta la parte de 75, ¿no? Sí. Primera parte, 3 horas dura. Sí. Bueno, hoy vamos a ver un tema, pues, bonito. Y justo yo, ahorita que estábamos escogiendo, bueno, hace rato el tema, hablábamos ella y yo que es bueno, yo le decía, ¿no? Que es por algo que ella y yo vivimos cosas similares, ¿no? Entonces podemos hablar de cosas profundas en esta situación. Sí. Y bueno, esperamos que sea de bendición para ustedes. El tema de hoy es vidas transformadas. Iba a decir una vida transformada, pero no solo puede ser una. Pueden ser varias. Aquí son 2 vidas transformadas. Y tú también puedes ser una vida transformada. ¿Sí? Y sí, justo el tema, pues lo pusimos porque tal vez no somos, más bien, no tal vez, no somos perfectos para decir, no. uy, no, mira, su transformación total, ¿no? Obviamente Dios lo hace al momento y transforma las cosas, pero es una constante, ¿no? O sea, tienes que seguir creciendo, no te puedes conformar. Y por eso escogíamos este tema. Sí, sí. Y sabes, bueno, muchas veces lo hemos platicado tú y yo, y más cuando nos empezamos a hacer más amigos, ¿no? ¿Cómo fue que te diste cuenta que tu vida estaba mal? Ay, no inventes. Creo que es una pregunta que podríamos como contestar fácilmente, ¿no? Porque yo creo que siempre en algún momento de tu vida, aunque hayas disfrutado de las cosas que hacías en pecado, bueno, al menos a mí en lo personal me pasaba. Terminaba de hacer algo malo y mi corazón se sentía como angustiado, o sea, como con una pesadez de decir, ¿qué acabo de hacer? Y obviamente ya conforme al tiempo, yo no entendía que era pues Dios redarguyendo a mi corazón, ¿no? Conforme al tiempo sí era como hacer, no pasa nada, pero ya que ha pasado decías, ¿qué onda? O sea, no tiene sentido lo que estoy haciendo, mi vida no tiene sentido. Sí, ¿no? sí. Y dices, ¿cuál es el propósito? Y al menos en lo personal a mí me llevó a una angustia de decir, realmente mi vida no vale nada, no tiene sentido. Y yo le preguntaba a Dios, ¿para qué me creaste? O sea, no tal vez las palabras, pero yo decía, ¿para qué estoy aquí? O sea, no tiene sentido, yo no le veo ninguna razón, incluso hasta te dejas llevar por los comentarios de las personas de, no es que no tiene sentido, ¿no? Que tú estés, ¿no? Y, o sea, en algún momento a lo mejor no te lo dicen tal cual, pero con las acciones, con la manera de tratarte, el menosprecio, tal vez la burla o el abuso de tu persona, es donde dices, realmente no tiene valor mi vida, ¿no? Entonces, esa fue la manera en que Dios a mí, en esos procesos me hizo darme cuenta que sí tenía un valor y que yo no había nacido para eso, ¿no? Sí, sí. A mí me pasó que yo me empecé a dar cuenta que ya mi camino estaba mal porque mi familia se empezó a alejar de mí, mis amigos, y tristemente no, porque pude ver que mi familia realmente pues me amó, pero como que en ese momento yo ya los lastimaba también, ¿no? Ya era como que algo pues triste, ¿no? Y feo, o sea, la verdad es que como que la familia es una parte súper fundamental de nuestras vidas, y yo pude ver cómo mis amigos o mi familia se apartaban de mí. Me acuerdo que en ese momento yo tenía una novia a la que según yo quería mucho, pero por el pecado en el que estaba, también ella se empezó a apartar de mí, ¿no? Entonces te das cuenta que tu pecado te empieza a apartar de muchas personas, ¿no? Te empieza a apartar, te empieza a excluir, ¿no? Sí, y lo más triste es que te aparta de Dios. Sí. ¿No? Sí, exacto, porque al menos, bueno, en lo personal, Dios ya había tratado con mi persona, pero yo no le tenía valor a mi persona, ¿no? Entonces, conforme al tiempo, pues yo nunca dejé de ir al templo, pero eso no quería decir que yo tenía una comunión con Dios, ¿no? Pero de cierta manera era como un medio de Dios para decirme, me perteneces y no importa lo que hagas, no te vas a apartar, ¿no?
Y porque yo decía, ¿para qué vengo al templo? ¿No? En algún momento sí decía, o sea, ni estoy bien con Dios, hago muchas cosas que no le agradan y estoy aquí. Y sí, de cierta manera decía, pues estoy bien sucia para merecer estar en este lugar, ¿no? Y justo lo que dices, ¿no? Ya no hay ese sentir en tu corazón de decir que siquiera Dios esté cerca de ti, ¿no? O sea, ya no, solo es como, ¿dónde estás? ¿No? Porque a mí me pasaba que yo veía a los hermanos orar o algunos llorar, ¿no? Y yo decía, ¿por qué llorar? O sea, así decía. Y hace rato que mencionabas en el punto, bueno, ahorita que te tocaba la alabanza, porque le tocó la alabanza, mencionaba... no, en el tema, ya se me fue la onda, en el tema. También me tocó También el le tema. tocó el tema. Bueno, una parte nada más. Mencionabas, ¿no? La parte de el sentir que sientes cuando lloras, pero ¿por qué? ¿No? Sí. Y en algún momento sí yo llegaba al templo y era como llore, llore y llore, ¿no? Y los hermanos, mira cómo lo tocó, pero la verdad es que ni siquiera era eso, ¿no? Yo, mi problema, hermano, ora por mí. Sí. Y este tipo de cosas pues se van suscitando y es muy lamentable, ¿no? Que, o sea, que sientas así una distancia, pero yo imagino, hay una alabanza que me gusta mucho de Marcos Witt, que se llama Mi pan, mi luz, y da un intro antes de empezar la alabanza sobre cómo era el tabernáculo, quiénes entraban al tabernáculo, cómo era la distancia entre el hombre y Dios para poder entrar, ¿no? Y así yo me imaginaba mi vida, o sea, como un velo gigante que me impedía poder entrar a la presencia de Dios por la suciedad, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita que tocaste el punto del tema que me tocó dar, bueno, lo último, algo bien importante, y eso sí lo quería decir, nada más que se me había olvidado, ya ves que se me olvida todo. Sí. Justo en el tema de hoy hablaba sobre el arrepentimiento, ¿no? ¿Qué es esto? El arrepentimiento es cuando verdaderamente cambias, y el remordimiento es cuando pues de plano nada más te sentiste mal, pero sigues cometiendo el mismo pecado una y otra vez, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver en Judas, ¿no? El arrepentimiento fue algo que vivió, no, el remordimiento, perdón. El remordimiento lo vivió Judas, pero lo que mencionábamos en el tema era que el remordimiento te lleva a la muerte eterna. A Judas le pasó, ¿no? Solamente porque tuvo oportunidad de haberse arrepentido. Sí, O sea, exacto. tuvo tiempo, ¿no? Pero solamente fue el remordimiento. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, ¿no? Que el remordimiento es lo que más o sea, lo que más tenemos realmente, ¿no? Y como decías, ¿no? Llegabas al templo, te ponías a orar, pero sabías que realmente o bueno, a veces hasta uno lo confunde, la verdad, ¿no? Sí, porque ni siquiera era a lo mejor una oración genuina, ¿no? Sí. A veces, a mí en lo personal era reclamo, ¿no? De cómo permites que pasen estas cosas. Porque en medio, eso es lo chistoso, que cuando estamos en pecado y sucios, nos encanta echarle la culpa a Dios, ¿no? Sí. O sea, a mí yo era de, no puedo creer que hayas hecho esto, ¿no? Y cómo permitiste estas cosas, y mira cómo estoy, y mira esto, ¿no? Y es una constante de la falta de Dios en tu vida, que cometes actos y obviamente va a haber consecuencia de ellos, ¿no? Y yo lo vi en mi hogar, lamentablemente, dentro de mi hogar. Yo no entendía, pero te das cuenta que sí hay justicia en tus acciones, ¿no? Que va a haber una consecuencia. Pero a mí yo decía, no, es que realmente tú no eres justo, ¿no? Y yo llegaba al templo y según pasaba a orar y era de, ¿cómo haces esto? ¿Por qué lo permites, no? Y ya terminaba de reclamarle y ya me paraba, ¿no? Y decía, oh, ya, señor. Ya chambié. Eso era lo que te quería decir. Nada más era eso, ya me voy. De tarea. Necesito, señor. Pero sí. Sí, justo lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces hasta uno llega a confundir el sentido de culpa con la presencia de Dios. Y lo voy a explicar así, porque llegas al templo, ¿no? Y traes tu culpa ahí cargándola. Pero llega, Señor, pues hice esto, le empiezas a decir todo, pero no le pides perdón y no tienes un arrepentimiento verdadero, ¿no? Entonces empiezas a llorar, pero no es porque Dios esté trabajando en ti, no es porque Dios esté tocando tu corazón, sino es porque
tú tienes la culpa de lo que hiciste, de sí, las la cosas culpa malas, misma, ¿no? ¿no? Ajá, la culpa te mata, ¿no? Sí. Entonces, como emocionalmente obra, sí. ¿no? En tu corazón, ¿no? Y por ejemplo, el arrepentimiento es algo totalmente diferente, ¿no? Es cuando ya de plano tú dices, cometí el error, pero ya no lo voy a volver a hacer nunca más. Sí. Y entonces ahí está la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento, ¿no? Uno ya te hace que cambies tu forma de ser. Y el Espíritu Santo es el que mueve nuestro corazón Sí. a eso, ¿no? Y fíjate que estaba hablando con nuestra pastora en la mañana, ¿no? Y yo le decía, ¿qué pasa si tú cometes un pecado y el Espíritu Santo te remuerde, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede decir? Te redarguye. Redarguye. Entonces, poníamos de ejemplo, ¿no? Un hombre que tiene su pensamiento como ya morboso, ¿no? Entonces, si es un hombre que va en la calle, ¿no? Y empieza a tener sus pensamientos de perversidad con una mujer, pero el Espíritu Santo viene a él y le dice, no, 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 eso no está bien. Ay, Señor, perdóname, por favor, se arrepiente, ¿no? Entonces, después, vuelve a pasar lo mismo. Y otra vez, el Espíritu Santo. Y pasa una y otra vez. Yo le decía, ¿ahí él no se está arrepintiendo verdaderamente o qué está pasando? Y me decía, mira, muchas veces vamos a caer una y otra vez. Pero el Espíritu Santo va a llegar el momento en el que te confronte. Porque te estuvo redarguyendo tu vida, redarguyéndolo, hasta el punto en el que va a confrontarte y ahí es cuando va a haber un cambio verdadero. A veces tu cambio puede ser de un momento a otro y a veces puede ser un proceso, ¿no? Pero sí, justo ahorita que mencionabas esa parte, podemos ver que fue un proceso que nosotros vivimos, ¿no? Porque Dios nos habló de alguna u otra forma mientras estábamos en pecado, ¿no? A mí, yo hablándote personalmente, pues era como cometía actos desagradables y yo lloraba, porque bien o mal uno crece en un hogar en donde se lee la Biblia, tienes conocimiento, ¿no? Sí. No pasas desapercibido de jamás he leído, ni sé. Entonces a mí, mi corazón me decía, pues por medio del Espíritu, está mal lo que hiciste, ¿no? Entonces Sí. yo me acuerdo que terminaba de hacer las cosas y me iba a llorar, ¿no? Dios, perdóname, ¿no? Y, o sea, hasta dar risa ahorita porque dices, no manches, nunca era real, ¿no? Ya pasaba y otra vez. Y mi corazón me decía, ¿otra vez? ¿Lo vas a hacer otra vez? Y más bien, tal vez, yo creo que era el Espíritu, ¿no? Que te decía, no lo vayas a cometer. Ajá. Pero mi corazón decía, sí, hazlo, no pasa nada. Mira, tú lo haces y ya vas a tener oportunidad otra vez. Y era así todo el tiempo, ¿no? Pero dentro de esas llamadas de atención, yo pues decía, no sé, pues lo hacía, ¿no? Al final de cuentas. Ajá. Y pues cuando pasaba esto, pues llegaba una consecuencia de mis actos, ¿no? Y sufría demasiado y me lastimaba y terminaba bien herida y otra vez, Señor, y otra vez lo mismo, ¿no? Y hasta que tuvo que tocar con algo, o sea, Dios me dijo, no has aprendido por ti misma, tengo que tocar algo que te duele bastante para que te des cuenta que se trata de mí, que no puedes vivir de esa manera y que me perteneces, ¿no? Y, como decías, ¿no? Al final es ahí donde ves que ya Dios te confronta, ¿no? Sí, sí. Y sabes, a mí me pasaba que luego yo me sentía hasta como hipócrita conmigo mismo, ¿no? Porque, bueno, o sea, hay muchos aspectos, ¿no? En los cuales, o sea, yo digo, pues lo que yo hacía de plano estaba mal, ¿no? Porque me trataba de engañar a mí mismo. Y yo me decía, mejor hago esto antes de hacer otra cosa, ¿no? Para pues no pecar más, ¿no? Entonces era como un pretexto hacer un pecado que yo consideraba que era pequeño, menor, ¿no? a hacer otro pecado más loco, ¿no? Sí. Entonces yo decía, no, mejor esto a hacer otra tontería, ¿no? Otro pecado. Y después, te digo que era hipócrita conmigo mismo porque yo me decía, ya lo voy a dejar de hacer, ya ahora sí, en serio. Y al rato yo solito iba planeando ya el pecado que iba a cometer, ¿no? Ya lo iba pensando. Sí, o sea, tiene razón, o sea, eso pasa constante. Y lo malo de empezar como a sopesar los pecados, ¿no? Cuando empiezas con, primero,
no ahora porque no se dieron cuenta de esto otro. Creo que algo con lo que yo luché muchísimo fue con la mentira. O sea, era la mentirosa más. Creo que en sí, como que todos los pecados te hacen llevarte a la mentira. Sí. La verdad. Sí, porque vas a cometer algo malo y, por ejemplo, el permiso de tus papás, ¿no? Sí. No lo tienes. No, ¿qué crees? Que voy a hacer esto. O voy a hacer esto otro. Ya, bueno. Por ejemplo, a mí una amiga me decía, ella pedía permiso para irse a dormir con sus amigas, pero en realidad se iba con su novio, ¿no? Ujú. Entonces ahí ya también cometió pues, muchos pecados, ¿no? Sí, Pero porque, o sea, el primero fue pues ya mentir, pensar. pensar Ajá, justo. ajá. No, dices, a lo mejor no lo estás haciendo, pero ya lo pensaste y, como decías, ¿no? Ya maquinaste las acciones que vas a hacer. Y la palabra de Dios dice que eso también es pecado, porque en Proverbios habla de 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma, ¿no? Y dice el pensamiento que anda maquinando el mal, ¿no? Para Sí. hacerlo. Y sabes que está mal porque no tendrás por qué mentirle a tu mamá Sí. de que vas a ir con tu amigo, ¿no? O que vas a hacer un trabajo a otro lugar, o incluso hasta pedir dinero para Sí. algo para comprar cerveza, drogas, no sé, o sea, tantas, incluso dentro de esto, y tal vez suena como muy fuerte, pero irte con una persona a algún hotel o cosas como esas, ¿no? Sí, sí. Sí, y de hecho mencionábamos en el tema de hoy que el pecado, o sea, el primero es un pecado, después se va haciendo otro, hasta que se llega a un pecado en donde se hace como una cadena. Uno te llevó a otro, a otro, a otro, ¿no? Y luego salir de esa cadena está bien tremendo, ¿no? Sí, es lo peor porque justo lo que decías al principio, ya no te pesa. O sea, igual llegó a mí un momento en lo que es algo fuerte, ¿no? Porque justo lo expresamos no con orgullo de lo que hemos hecho, sino con dolor, ¿no? Porque al final dices, tuve oportunidad para evitar hacer esto y no lo hice, ¿no? Y hasta qué consecuencias llegaste. Pero ya llega el momento en el que ya no te importa lo que hagas, no pasa nada. Incluso a mí mi pensamiento era, ay, pues ya, si me voy a morir, si me voy a esto, si me va a pasar esto otro, pues no me importa, porque el enemigo es tan astuto para meterte en la cabeza que tu valor ya no, es más, ya ni siquiera existe un valor para ti, ¿no? Sí. Ya no eres apto, ya no, y te dice, confórmate con que te llamen para esto, ¿no? Sí. Confórmate para ir a drogarte con alguien, para ir a estar con alguien, para ir a hacer otras cosas, confórmate porque es todo lo que vales, es lo que eres, ¿no? Y fíjate que eso que tú estás diciendo, sí te vas haciendo conformista porque Sí. yo me acuerdo que yo como me iba de fiesta mucho, pues empezaba a tener amigos así ya que eran pues, tan peores pasos, ¿no? Que yo. Ujú. Entonces me acuerdo que estábamos en una fiesta y yo le dije algo así como, creo que somos alcohólicos, ¿no? Ujú. Y me dice, ¿a poco no te habías dado cuenta? Y yo, no. Entonces como que en ese momento a mí me cayó el 20, La ¿no? realidad, Porque, ¿no? ajá, o sea, fue algo bien tremendo, ¿no? Y aparte que me lo dijera alguien que no era cristiano, fue O que como, no tuviera conocimiento, ¿no? ajá, y me dice, esto es lo que somos y esto es lo que vamos a hacer para siempre, ¿no? Y me dice, o sea, él ya estaba conformado a eso, ¿no? O sea, ¿sabes? A mí fue tan sorprendente porque en la manera, en la simplicidad en la que me lo dijo, ¿no? Como él ya estaba conforme con eso, ¿no? Porque me dice, es lo que somos, es lo que vamos a hacer para siempre, ¿no? Y Sí, yo dije, y usan la palabra de, pues de esto nos vamos a morir. sí. Y yo decía, no, yo no quiero eso, ¿no? Para mi Ajá. vida. Entonces, sí hubo varios aspectos en los cuales yo, pude ver que, fíjate, una vez yo ya estaba como buscando que Dios cambiara mi vida, ¿no? Y estaba como en ese proceso. Y esto me da un buen de tristeza y como lo decías, todo lo que lo contamos no es porque nos dé orgullo, sino es porque tenemos que exaltar el nombre de Dios porque de algún lado nos sacó, ¿no? Sí. Y fíjate que una vez yo estaba en una fiesta, ¿no? Y estaba como en ese proceso de que Dios ya estaba trabajando conmigo para justo lo que decíamos, ¿no? Que el Espíritu Santo está empezando a trabajar contigo y a lo mejor cometes un pecado y cometes otro, pero Él está empezando a trabajar en tu vida, ¿no? Y yo me acuerdo que esa vez yo estaba en una fiesta y justo le había platicado a un amigo antes, ¿no? Y yo le dije, ¿qué crees
que empecé en esto, ¿no? Como que Dios empezó a trabajar conmigo. Y cuando yo le platiqué eso, antes de esa fiesta, él como que se sacó de onda, ¿no? Y me dijo, ay, ¿cómo crees? Entonces, después, me dice, me vio en la fiesta y me dice, pues no, que tú ya habías cambiado. Y yo dije, uy. Qué fuerte, ¿no? ¿No? Ajá. Y luego me dice, ¿por qué estás aquí tú? Como que me regañó, ¿no? Ujú. Y ahora digo, él que no era cristiano, o sea, dijo, ¿por Sí, qué, no? no ¿Por qué digas. sí? O sea, como que tuvo un mejor pensamiento que el mío, ¿no? Porque me dijo, ¿por qué tú que eres cristiano estás aquí? Y yo te digo, yo aclaro que en ese momento estaba viviendo un proceso en el cual todavía como que Tambaleabas, mis ¿no? pies todavía querían salirse, ¿no? Y mi carne quería seguir en el mundo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que esa vez me dice, ¿por qué estás tú aquí si tú eres cristiano? ¿Y no que ya habías cambiado? Y yo me sentí tan mal, ¿no? Ujú. Y ese pensamiento lo tuve mucho tiempo. Y dije, tenía razón, ¿no? ¿Qué hacía yo ahí? No tenía nada que hacer. Y más si yo ya estaba empezando a decirles a mis amigos que Dios había cambiado mi vida, ¿no? Ujú. Entonces, ahí yo estaba demostrando completamente lo contrario, ¿no? Sí, creo que es... Entonces, Ay, perdóname. no, sí. O termina esa y ya Que te... yo, o sea, solo puedo decir que eh, en ese momento tuve una confrontación, ¿no? Porque dije, sí, cierto, yo ya no debo estar aquí. Ujú. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a pedirle al Espíritu Santo que me transformara. Y hasta la fecha, ¿no? Te sigue transformando, o sea, nunca acaba. Sí. Pero hay cosas de las que te saca de un momento a otro tan rápido y de otras en las que va poco a poco, Ujú. ¿no? Y ahorita que mencionabas la parte de cuando empiezas a tambalear, ¿no? Por ejemplo, ahorita dentro del instituto, pues nos han enseñado los principios rectores y está el de decisión, ¿no? Y la cita bíblica que lo toma es, pero sea vuestro sí, 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 no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y aquí vemos que yo fui, o sea, la verdad reconozco y es algo que me avergüenza, yo fui una piedra de tropiezo para alguien que en algún momento quiso acercarse a Dios. ¿Por qué? Por mi doble vida, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, tampoco está bien que estés tan mal en Dios y te sientas cómodo estando en la iglesia y estés ahí, ¿no? Y que te vean y sea como de, pero si ese se droga, o ese fuma, ese toma, o ese hace actos así, pues malos, Sí, ¿no? Delante sí. de Dios. Yo sé que no somos nadie para juzgar, y eso creo que ahorita igual vamos a ir para eso, porque es un error y puedes realmente hacer decaer a una persona en la totalidad y jamás regresar, Sí. ¿no? Porque no somos nadie para menospreciar o juzgar a una persona, porque somos seres humanos con tendencia al pecado. Sí. O sea, no quiere decir que una vez que el Señor te conoce y más bien te acerca a Él, te limpia por completo, y es decir, jamás en la vida vas a pecar ni a fallar. No, no, o sea, somos seres humanos, ¿no? Entonces, a lo que yo iba con este punto es que en algún momento yo fui una persona que por tambalear o querer contarle a alguien sobre Dios, terminé haciendo otra cosa, ¿no? Porque eso era algo bien chistoso que me pasaba. Yo siempre era de, yo con mis problemas, 100,000 problemas, metiéndome en un buen de cosas, y de repente alguien me dice, estoy triste, y yo, busca a Dios. Y era como de verdad, ¿no? Y hasta yo decía, yo sí le preguntaba a Dios, ¿no? ¿Esto está bien? Porque al final yo también estoy en la misma situación y no te busco, ¿no? O sea, prefiero llorar, sentirme mal, Sí. echarte la culpa, ¿no? Pero yo sí era de las personas decirle, no, acércate a Dios porque Él transforma tu vida, ¿no? Yo ya la verdad ya traía una Biblia ahí marcada en mi corazón porque papá nos hacía leer la Biblia todos los días, aprendernos citas bíblicas. Y en algún momento pues sí, una amiga me dijo, es que no te entiendo, ¿no? Porque tú dices y hablas de Dios, pero haces todo lo contrario. Dice, o al menos yo creo que las cosas que haces no vienen en la Biblia, ¿no? Y yo fue como de... No, ma. O sea, y no, yo dije, santo cielo, mejor me voy del templo. No, Nada. o sea, No, sí, ¿no? Y sabes qué? Que yo también fui de piedra de tropiezo, pero a mi manera. Porque yo, por ejemplo, yo decía
yo decía que creía en Dios, mas no decía que era cristiano, ¿no? Yo con el fin de que no quemara a los cristianos, ¿no? Porque yo tenía un amigo que él sí decía, es que yo soy cristiano, pero era bien marihuano y bien drogadicto, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo le decía, yo decía, no, yo no soy cristiano, porque tenía la conciencia de que decía, si digo eso me van a decir, no, tú no eres un cristiano, ¿no? Y entonces yo decía, yo creo en Dios. Pero a lo que voy es que yo también fui piedra de tropiezo porque al inicio mis amigos eran los que me invitaban a mí. Y después ya era yo el que les decía. Así me pasaba igual. O sea, yo, la verdad es que a mí me gustaba mucho la música electrónica. Ajá. Y yo hasta hacía eventos de rave. O sea, yo buscaba a los DJs. Y ustedes saben que, o no sé si sepan, pero en ese tipo de fiestas pues se mete mucha droga, mucho alcohol. Incluso hasta siento que se hacen rituales, ¿no? Sí. Y la neta es que yo iba porque disfrutaba la música, el ambiente y era como de, está bien chido estar aquí, ¿no? Y yo por acá veías como a las personas haciendo cosas y era como de, pues qué de cara, ¿no? Pero sí, yo estoy disfrutando. Y obviamente es un gozo y un placer momentáneo, ¿no? Momentáneo. Porque terminaba eso y entraba a mi realidad de esta es tu vida, esta es la condición en la que estás, ¿no? Y está bien brutal eso que dices porque al final, ¿cuál es el propósito, no? O sea, sí, por eso te mencionaba esta parte del punto doctrinal, porque ya que tienes conocimiento de la palabra y como dices, el Señor te redarguye en el proceso, porque obviamente es una constante. El enemigo es tan astuto para conocer tus debilidades, tus errores, tus fallas, en lo que puedes decaer más, sí, y ahí está, mira esto o esto otro, ¿no? A mí recién que me convertí, pues yo tomaba, me drogaba, cosas como estas, y de repente no faltan las personas que te pues motivaban a ir, ¿no? Y era como me escribían, y, oye, vamos a salir, vamos a vernos, vamos a tomar, vamos a esto, y era como y a mí, ¿sabes? Con lo que batallé también mucho, como que el reconocimiento de los demás en cuestión de es que es Ceci, ¿no? Y cuando yo ya dije quiero conocerte porque él trató con mi vida, yo creo que ahorita vamos a hablar igual de cómo Dios transformó nuestra vida, yo en ese momento decía es que son amigos, ¿no? O sea, sí, me admiran, o sea, de decir, no, es que saben que yo soy la que más toma. Esto me pasó algo así. Antes de que continúes, a mí me pasó una vez que fuimos a una fiesta y llegó un chavo, ¿no? Y me dijo, ¿tú eres tal? Y le dije, sí. Y dice, me dijeron que aguantas mucho tomando. Y yo fue como, así me saqué de onda, ¿no? Y dijo, quiero comprobar que sí, ¿no? Y pues se fue muy mal el chavo, ¿no? Se fue muy borracho. Lo comprobó. Y sí, perdió. O sea, realmente a lo que iba es que el pecado, el diablo te ataca de tantas maneras en las que te hace caer, ¿no? Primero, como decía Ceci, primero hace que te admiren y después te destruye. Porque sí, no, el enemigo lo que hace es darte el pecado y después te exhibe. Sí. ¿No? O sea. Ella, o sea, y al grado, o sea, creo que igual algo que a mí pues sí, fue algo sucio de mi vida, ¿no? Como conocer a personas, ¿no? En cuestión de hombres, ¿no? De salir con ellos. Y, por ejemplo, de un grupo de amigos que yo salía con uno y ese uno les decía, ¿no? Ella es así y así, ¿no? Y de repente cuando te buscaban era como es que me dijeron que tú eres así, ¿no? Sí, oh. Y eso, a mí la verdad, y es algo muy personal y obviamente lo digo con todo respeto y no con el afán de como exhibirme, ¿no? Y sepan lo que hice, ¿no? No, sino para que se den cuenta hasta qué grado de humillación puede llegar el ser humano para ser aceptado, ¿no? O sea, cuando a mí me decían eso, obviamente me dolía, ¿no? Y yo decía, ¿qué onda, no? O sea, de un momento yo decía, no vales nada, o sea, porque cómo te miran las personas. Había tanto esas personas que según era de admiración, pero como dices, como si quitaran el velo de ti y descubrirte, ¿no? Mírala, sí, cómo es, ¿no? Sí, y también, y estaba esa parte
tomar y alcoholizarse, y el enemigo era engañoso de decirte, te admiran por Ajá. cuánto aguantas, ¿no? Por cuántas drogas te has metido, por cuánto has tomado. Con cuántas personas te has metido, Ajá. o sea, Sí, porque hasta eso ya es una competencia, ¿no? Sí. O sea, y yo te estoy hablando, o sea, no estoy tan grande, pero, o sea, ya ves ahorita cómo está la actualidad. Y ves como ya es una competencia, ¿no? Sí. ¿Quién gana más? ¿Con cuántos más estás? fíjate que a mí me pasó que tenía un amigo, ¿no? En específico. Y él siempre estaba conmigo, ¿no? Y íbamos a las fiestas, todo. Y los dos, bueno, yo siempre fui heterosexual y siempre voy a ser, ¿no? Pero me acuerdo que ese amigo, él me decía que él era heterosexual, ¿no? Y me acuerdo que al inicio, no, qué asco, los hombres, ¿no? Y él igual, sí tenía muchas novias y todo. Pero hubo un momento en las fiestas en que primero iba, no, con hombres no. Luego ya, después de mucho tiempo empezó poco a poco, ¿no? Que los hombres, besos de cuates, ¿no? Y él ya se empezaba a dar besos de cuates, ¿no? Ajá. Y yo decía, pero ¿por qué, no? O sea, pues a mí siempre me causó, o sea, yo decía, ¿por qué lo hacen, no? Y después él ya empezó, ¿no? Ya no era beso de cuates, ¿no? Sino ya era algo, o sea, ellos decían primero beso de tres, ¿no? Y ya después, de tiempo después lo vi besándose con hombres, ya así, como que ya no le importaba, ¿no? Ya había perdido él como, pues esa... Tal vez la vergüenza. La vergüenza, ¿no? Y entonces... Eso, o sea, es que todas las cosas te van atrayendo cosas peores, ¿no? Sí, y no te das cuenta, No te das cuenta. de qué tan sucio puedes estar en ese momento. O sea, y con esto, con todo respeto lo decimos, no es que queramos ofender a las personas que tal vez tienden a otra, ¿cómo se le dice? Sobre los ¿Preferencias? gustos, otras preferencias, porque como dice la palabra, Dios nos ama, ¿no? A todos por igual. Pero nosotros, basándonos en la palabra, sabemos que hay cosas como las que hemos mencionado que son pecado y Dios aborrece, ¿no? No es como la persona en sí, ¿no? Que uno diga repulsión, ¿no? O rechazo por completo. Sí. No, sino es el pecado, porque el espíritu mismo, como decías, ¿no? Es aquel que te confronta, te hace darte cuenta que eso es sucio. Sí. O sea, ¿por qué desde un principio una persona se avergüenza de querer como hacer cosas? Sí. Porque es algo malo, ¿no? Sí, o sea, sabes que está moralmente, mal, a lo mejor nunca en tu vida has leído la Biblia, jamás has escuchado una predicación, jamás te han hablado de Dios, pero tu conciencia te dice, no, Eso está mal. está mal, ¿no? Sí. Y justo por eso, a eso vamos, ¿no? Que son cosas y actos que a Dios no le agradan y que el corazón mismo, bueno, el espíritu mismo nos hace sentir que no es correcto. Cuando una vez que permitas hacerlo, o sea, es difícil salir, como mencionabas, Sí. ¿no? Porque te manchas tanto, te ensucias tanto, te sobajas tanto, que cuando miras ya el pozo ya es muy fondo, Sí, ya ya es muy está hondo, ¿no? muy O sea, hondo. y a mí hay una alabanza que me gusta en lo personal, bueno, dos, de hecho son como 10,000. Bueno, sí. Porque siempre decimos, cuando mencionabas una alabanza, esa como me encanta, es mi favorita. Yo, en mi playlist, según yo hice una para no estarme pasando de una a otra, Ajá. y son 1333. Y dije, según nada más las que me gustan. Sí, justo, así también soy yo. Pero, por ejemplo, la de Negro Fango Ajá. es una alabanza que de la ISIS, a lo mejor tú no conoces como la denominación, es aparte de la iglesia a la que pertenecemos. Y esta alabanza dice, la voy a cantar toda. Sí, saca tu guitarra. Bueno, pero dice, en negro fango yo estaba hundido, y ahí perdido Jesús me halló. Y con su brazo, dice, fuerte y extendido. Sí. O sea, no fue como, ay, se manchó de lodo, ¿no? Tantito. Una sopladita. Ahorita un trapo, mijo. Perdón, es que la verdad siempre bromeamos un buen. Pero, no, o sea, dice extendido, porque ya, o sea, ya tocaste, por eso hasta la palabra de expresión, ¿no? Sí. Tocaste fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa era la condición, y se los mencionamos, como les decimos, no es algo que nos enorgullezca ni nos haga sentir grandes. Ay, yo creo que ahora en este momento, a mí me pasa, ¿no? Cuando me pongo a pensar en mi pasado,
Y no porque, ay, quiera recordar y cómo extraño, ¿no? No. Sino porque veo en dónde estoy ahora y lo que Dios ha transformado y hasta me da escalofríos de pensar, no puedo creer que en esa condición me encontraba, ¿no? Pero justo por eso el tema se llama Una vida transformada, porque Dios te puede cambiar por completo, Sí. o sea, puede hacer de ti, te da el valor que tienes, jamás lo has perdido. No creas que por el pecado que has hecho, por las cosas que has cometido, ya no tengas valor. ¿Sabes? Tu valor depende, y lo reconocemos, del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por su sangre, ¿no? No hay nada que se pueda comparar ni con qué pagar la sangre de Cristo, ¿no? Y ese es el valor que tienes y ese es el valor que Dios nos recordó en ese fondo que nos dijo, sí vales, ¿no? Y ahorita, bueno, ya que estás tocando esta parte, yo creo que ya es bueno que hablemos de cómo fue que Dios nos alcanzó, ¿no? Sí. Y creo, bueno, antes de que empieces, creo que podemos resaltar varias historias en la Biblia sobre esta parte, ¿no? O sea, una transformación. Por ejemplo, el hijo pródigo, ¿no? O sea, él fue alguien que, pues lo tenía todo con su padre, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Que dame todas mis heredades y me voy con... Fum, fa, gasto. Entonces se fue, fiestas, amigos, todo lo que era, ¿no? Se gastó toda su fortuna. Y entonces, cuando ya no tuvo más dinero, todos sus amigos lo dejaron. Sí. Y eso sí pasa, o sea, Y realmente luego pasa. que decías de tus amigos, ¿Sí? ¿no? Que Sí. se alejaron y dices, ¿mis amigos? ¿A dónde están? ¿A dónde? Ok. Yo los había ponido aquí. Yo los había ponido aquí. Entonces se cuenta que, bueno, ya entonces este varón dejó todo con su papá, se fue, pierde todo el dinero, ¿no? Gastándoselo en muchas cosas que no están bien. Y cuando ya de plano no tiene nada, no voy a regresar a mi casa, su orgullo, ¿no? Y eso muchas veces nos pasa, nuestro orgullo no nos deja regresar. Y su suciedad, ¿no? Y la suciedad en la que estaba, ¿no? Entonces llega a un lugar en donde tenían cerdos, ¿y qué pasa? Él se mete con ellos y empieza a comer de lo que ellos comían, ¿no? O sea, llegó hasta, como dices, el fango, ¿no? O sea, llegó lo más vil. O sea, comer de los cerdos. Ajá. Y después, ya cuando no pudo más, regresa con su papá, ¿no? Y con su hermano. ¿Y qué hace el papá? Lo recibe con los brazos abiertos, ¿no? Y voy a llorar. Y lo recibe con los brazos abiertos, manda a hacer un banquete, manda a traerle las mejores vestiduras, le devuelve su anillo. Y, ¿sabes? Así es Dios, ¿no? Muchas veces nosotros nos vamos, decimos, no, ¿sabes qué, Dios? Que ya, hasta aquí. Te vas y llegas hasta lo más vil. Sí. Poco a poco, ¿no? A lo mejor así como él se iba gastando sus heredades, nosotros poco a poco vamos desperdiciando nuestra vida, ¿no? Entonces, el propósito que Dios tenía para ti en ese momento, ¿no? Entonces, se te va perdiendo. ¿Y qué pasa? Tristemente, hasta que tocaste fondo, hasta que ya estás con los cerdos comiendo, dices, ay, Dios, cuando estaba con Dios no me pasaba esto, ¿no? O Dios, a lo mejor Dios quiere trabajar conmigo, quiere tratar. ¿Me podrá acercar? Ajá, bien triste, ¿no? O sea, porque ya lo sabías desde antes, ¿no? Pero, o sea, por tu pecado te apartaste completamente de Dios, ¿no? Entonces ya regresas a Dios y Dios, ¿qué hace? Te recibe con los brazos abiertos, tan bueno, ¿no? Y te da nuevas vestiduras y te da otra vez esa confianza y vuelve, tú eres mi hijo, ¿no? Es tan bueno Dios, ¿no? Entonces, habiendo contado esto, platícanos cómo fue que Dios hizo que regresaras. Sí, ahorita que, bueno, ya para empezar, a nosotros siempre. Ahora sí. ¿Esta es la introducción? Nuestro tema. Sí. No, pues sí, bueno, nada más quería como recalcar esta parte que decías del hijo pródigo, que al regresar, ¿cómo lo reciben? También mi segunda alabanza que cantamos aquí en el templo que me encanta es la de el hijo pródigo ha regresado. Es una nueva alabanza que vamos a componer justo en este momento. Mira, anótalo. No, la de... Oye, sí deberíamos hacer una de esas, ¿eh? Sí. Permítanos, porque ahorita voy a... Tantito. No, la de...
el Salmo 150 con el 113. Ajá. Yo cuando llegué aquí, o sea, Dios ha transformado mi vida y me ha permitido hacer una de cosas, o sea, en su infinita bondad y misericordia, porque, ojo aquí, no merecemos, no somos nadie para tal vez tomar una alabanza, estar en un instituto, bautizarte, ¿no? Tantas cosas que Dios puede obrar y hacer en Hacer tu vida. un ensamble. Exacto. No saben, pero Vamos. se vienen cositas. Y, o sea, a eso voy, ¿no? Que la alabanza dice, él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre. Y dice, para sentarlo con los príncipes, o sea, con los príncipes de su pueblo. Cuando yo la cantaba, la conocí aquí, en la iglesia en donde asisto, ¿no? Que es Betania. Yo veía a todos los hermanos con un gozo en su corazón yo creo que decían, he sido ese, ¿no? Sí. Y yo decía, no puedo creer que esté aquí en este momento, que tenga un espacio en un lugar limpio, que ya no esté haciendo lo que hacía antes y que Dios me haya rescatado, ¿no? Y es por eso que a mí me encanta esa alabanza, porque dice, nos sienta con los príncipes y nos hace disfrutar de las cosas que aún sin merecerlas, Él ya las había preparado para nosotros. Y ahora nos hace príncipes. Exacto. ¿No? Y princesas. Ajá, sí, o sea, y dices, o sea, la verdad es que en lo personal a mí me sigue haciendo mucho ruido, ¿no? Y Sí. yo lloro muchísimo porque digo, wow, ¿de qué forma y de qué manera? O sea, de estar en lo más vil y menospreciado, Dios te sienta con los príncipes y te hace un príncipe y una princesa, ¿no? Porque Sí. Él es el rey de reyes. Sí, amén. Y al hacernos sus hijos, ahora somos príncipes y princesas, ¿no? Sí, y es bien bonito porque, como decía Iván, nosotros compartimos muchas cosas que pudimos haber hecho en nuestra vida en el pecado, pero qué bendición que ahorita grabemos videos para darte a conocer a un Dios soberano que, siendo el creador de todo lo que hay, o sea, también es algo que impresiona, ¿no? Que dice, Él es el creador de lo visible o invisible, sean tronos, potestades. Dices, ¿cómo es posible que me ame? O sea, ese Dios tan grande, ¿no? Y sabes, también algo, ahorita que estás diciendo eso, algo que a mí me sorprende tanto es que Él es el creador de las estrellas, se sabe el nombre de cada una de ellas, ¿no? Y aún así nos ama a nosotros, ¿no? O sea, hay tantas cosas en su creación que Él hizo tan sorprendentes y aún así piensa en nosotros. Ajá, tienes ese valor tan ¿Y sabes? grande. Yo siempre he dicho, ¿no? Dios es tan lindo, tan amoroso, tan caballeroso, tantas cosas, ¿no? Que podemos destacar, Sí. pero es tan bueno que Él te pone atención cuando hablas con Él, ¿no? Sí. O sea lo que Como sea. si fuera así como tú y yo, ¿no? Sí. En esta confianza de Dios, es que, y Dios contestándote, ¿Qué ¿no? crees? Otra vez me engañó. No, ¿de qué se Iván? Ah. ¿Qué crees? Me cae mal mi Y compañero. Dios, ¿Cómo te explico? ya vete de aquí. No es cierto. Perdón, No, pero pero es que realmente con Dios puedes tener la confianza que necesitamos, porque a Él le podemos platicar lo que sea. Y sabes, no, yo creo que no le aburre nuestras pláticas, ¿no? Al contrario, como que hasta nos ve así con amor, ¿no? Y otra vez cometiste el error, pero bueno, ya no, no lo vuelves a hacer. ¿No? O sea, Fue la última vez. rico, sea, Espíritu Santo, dile. Como a mí me impresionaba mucho esta parte. Y otra parte ahorita porque todavía no estoy diciendo cómo fue que Dios trató con mi vida, pero algo que a mí me llamaba mucho la atención y que obviamente, ojo aquí, vamos a reconocer la parte de por su misericordia estamos. Su misericordia es mejor que la vida. Mis Su labios te misericordia. alabarán, y Así así mi vida te bendecirá. En En tu tu nombre nombre mis mis manos manos alzaré. alzaré. Amén. Que reconocer que si no hubiera sido por él, no estaríamos, ¿no? O sea, yo me imagino mi vida y dije, hubiera morido. Yo había morido así. Demasiados memes. Hubiera muerto por una sobredosis, no sé, por tantas O cosas, sea, ¿no? tantas cosas que nos pudieron haber Sí. pasado, ¿no? Yo digo, y estoy aquí, ¿no? Es por su gracia y por su perdón que podemos dar la cara. Yo cantando una de Jesús Adrián Romero. Ya, cuéntanos, ¿cómo fue que te rescató? Sí, perdón. Sí, pues cómo llegó Cristo a mi vida.
Como saben, pues ya les había mencionado que yo vengo de un hogar en donde se leía la palabra, pero lamentablemente no se vivía, ¿no? Y eso es algo que debemos de tener mucho cuidado en nuestra vida. Tal vez tenemos el propósito de tener una familia, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer tú ahora, no? Y a mí eso me hacía mucho ruido, porque justo como les decía desde un principio, las consecuencias de los actos sí llegan, sí hay justicia para tus malos actos, como el rey David. El rey David, no por ser el rey y el escogido, Dios le perdonó las faltas que hizo, ¿no? Hubo consecuencias de eso. Bueno, sí se las perdonó. Perdón. Sí se las perdonó, pero hubo consecuencias, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí te perdono, pero tienes que... La regaste, mano. Sí, o sea, te voy a matar. O sea, pudo haber sido, pero por su misericordia no lo hizo, ¿no? No, la verdad es que sí, o sea, Dios es tan bueno que tiene misericordia de nosotros. Porque hasta en Lamentaciones dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Sí. O sea, y consumidos es la palabra, ¿no? Tal vez es que nosotros tornamos mucho a hacer las cosas chistosas. Y perdón Dios si no es correcto. Pero, ¿te imaginas? Y Dios, te corté el internet. Se descompuso tu celular. Teléfono. Sí. Los micrófonos salieron chafas. Ya es que te vas a otros temas. No, sí, estoy llegando al punto. Te fuiste con David. Porque yo decía que en la cuestión de nuestra vida, nuestra familia, pues eran consecuencias de actos, ¿no? Y por eso yo veía una constante de dolor en mi casa, ¿no? De frustración, de maltrato, tanto físico como psicológico. Entonces todo eso pues me motivó a apartarme de un Dios que yo conocía, de oídas, y empezar a hacer todo lo que ya mencionamos, y en esos procesos pues Él trató con mi vida, pero yo no escuché. Y como les dije, tuvo que tocar algo que era tan preciado para mí, para darme cuenta que yo lo necesitaba, ¿no? Y pues a mí en lo personal es algo que fue muy duro, porque yo la verdad es que yo tenía muy en poco mi vida, ¿no? Como les dije, a mí me daba igual ya si me moría, si me pasaba algo, o sea, cualquier cosa me daba igual de mí, o sea, era como de, soy basura, no valgo, no importa lo que me pase, pero si le pasara algo a mi mamá, yo me muero, ¿no? Esa era mi expresión. Y de repente mi mamá se enferma de cáncer, ¿no? Y cuando ella se enferma de cáncer, yo fue como de, no lo puedo creer, ¿no? O sea, yo dije, ya me voy a morir, ¿no? O sea, para mí todo, lo poquito que yo veía como una esperanza, porque yo incluso había tenido planes con mi mamá de cosas, y así todo se vino abajo. Y en eso viene la parte del reclamo, ¿no? Yo le empecé a decir a Dios, ¿qué onda, no? O sea, ya es demasiado, ¿no? Yo veía las situaciones de mi vida y dije, o sea, ya, ¿no? Ya, incluso de la expresión de, ya te pasaste, o sea... ya estuvo bueno. Sí. O sea, yo dije, no puedo creer que haya ahora esto, además de lo que he vivido, ¿no? Con mi mamá, o sea, y yo lloré muchísimo, me deprimí muchísimo, entré en ansiedad, incluso... cuando una persona está enferma se supone que tú debes de ser el soporte, ¿no? Sí. Pero yo ni siquiera estaba bien, yo llegaba y lloraba con mamá de verla en la cama y le decía, no puedo seguir, mamá. Y ella, estoy tan feliz porque ella conoció a Dios. Gracias. Ella está en la presencia de Dios, ella fue una mujer muy fuerte y muy valiente que aún en ese proceso Dios me enseñó, ella me conoce y tiene una esperanza, pero tú no, ¿no? Porque incluso hasta a veces somos como tan tontos y torpes para hablar que mi expresión era, pues yo me muero por ella, ¿no? O sea, sí. Porque a mí me decían, en cualquier momento ella puede morir, ¿no? Sí, sí. Y yo decía, llévame a mí, o sea, llévame a mí, ella no merece esto. Y hay cosas todavía que a veces no entiendo, pero que el Señor en su amor, Él me va mostrando y me va haciendo entender, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, mi mamá me decía, tienes que buscar a Dios, tienes que estar lista, ¿no? Y yo decía, no quiero, ¿no? O sea, yo no quiero buscar a alguien que te lastimó, que ahorita estás en esta condición, y pasaban las situaciones y las cosas, hasta que llegó el punto fuerte, ¿no? De decir, tu mamá puede morir en cualquier momento y tiene que estar en reposo. Y el Señor, en su misericordia, me la permitió 6 años más después de que le daban 3 meses de vida, nada más, ¿no?
Entonces, cuando yo escuché eso, yo me derrumbé por completo y para ese tiempo yo iba a Portales, al templo. Y Dios en ese proceso me dice, ve al templo, ¿no? Y justo lo que te decía, para ese tiempo, ¿saben? Yo andaba como Iván, o sea, como que yo decía, ya fallé y todo, pero quiero echarle ganas, ¿no? Ya no fumo, ya no tomo, pero todavía algunas que otras cositas, pero yo decía, ya voy menos, ya hago menos cosas que antes malas, ¿no? Entonces, para mí era como de, pues estoy yendo al templo, ya estoy conociendo a los chavos, y yo fui al templo, pero con dolor en mi corazón, y Dios me da una palabra porque Él ya sabía lo que venía, ¿no? Es el Salmo 73, y es un salmo que marcó mi vida por completo y que yo lo tengo como base de mi vida porque a mí me trató de una manera muy fuerte con eso. Y ese día pues yo lloré muchísimo, le dije a Dios que qué onda y así, ¿no? Y de repente en un momento me dijo, Dios, tienes que buscarme, ¿no? Por medio de esa palabra. Yo sentía a Dios de una manera literal en ese momento porque yo sentí que alguien oraba por mí y cuando volteé pues no había nadie, ¿no? Y yo lloré, pero así, todos los hermanos ya se habían salido del culto y yo seguía llorando, ahí derramando mi corazón y ahí ya yo sentía como un arrepentimiento de decir, perdóname, ¿no? O sea, en este proceso de lucha, de confrontarte y decirte, ¿cómo has permitido todo esto? Ahora te digo, reconozco que tú eres Dios, ¿no? Sí, que tú eres por sobre todo y que yo no soy nadie para reclamarte o decirte por qué haces las cosas así, ¿no? Y aparte, bueno, ahorita mencionabas, ¿no? Que tú le decías a Dios, llévame a mí en vez de ella, ¿no? Pero, no, o sea, yo creo que... ¿Te imaginas si Dios te hubiera hecho caso? Tú no hubieras alcanzado salvación, ¿no? Por el momento en el que estabas. Sí, no. Entonces Dios sabe el porqué de todas las cosas, ¿no? Sí, exacto. Justo lo que dices. Cuando mi mamá, ella fallece, pues ella estaba firme. Siempre se mantuvo fuerte. Fue una mujer temerosa de Dios que le decía al Señor, tú sabes por qué permite las cosas, como Job, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y bueno, en este proceso, pues cuando pasó lo de mi mamá, pues otra vez viene esa parte del dolor, ¿no? O sea, cuando a mí me da el salmo, yo llegué con esperanza a mi casa, ¿no? Y llegué feliz, pero feliz porque yo dije, mamá, creo que ya me reconcilié con Dios, ¿no? Y en eso, de hecho ese día ni siquiera la vi, ¿no? Mis hermanos me dicen, mamá está mal, nos dijeron que es probable que pues le quede poco tiempo y no la vamos a llevar, ¿no? Y yo me fui a llorar al cuarto, o sea, pero así deprimida, ¿no? Y le dije a Dios, ¿por qué? O sea, acabas de hablarme y ahorita me dices esto. Y esta cita, ¿no? Habla, dice, porque los ricos no se acongojan, no tienen dolores, y yo los escucho y se mofan, e incluso hasta dicen, no hay Dios, y disfrutan, pero yo, dice la palabra más bien, ¿no? Soy castigado día y noche, me duele el cuerpo, y para mí yo era, es mi mamá la que está en esa condición, ¿no? Pero dice, otro poco y resbalaban mis pies, y decía cosas en contra de ti, ¿no? Por poco resbalaban mis pasos, ¿no? Hasta que dice que entrando en la intimidad con Dios, así dice la palabra en ese Salmo 73, por si lo quieres leer, dice que entrando en la intimidad, dice que se encontró con Dios y se dio cuenta que cuál era el propósito de su vida, qué es lo que iba a hacer, y dice, con todo, tú siempre estuviste conmigo, dice, me tomaste de tu mano y me guías según tu consejo. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción son Jehová para siempre, ¿no? Y cuando yo leía eso, yo no entendía, ¿no? Pasa el proceso de mamá, se la llevan, yo lloro desconsoladamente, sí la alcancé a ver, no sé, como que ya mi corazón, aunque no quieras, ya sabes que algo va a pasar, ¿no? Sí, sí. Tú lo sabes por la situación de tu abuelito, ¿no? Sí. Y yo dije, creo que tengo que despedirme, ¿no? No quiero despedirme, pero lo tengo que hacer, ¿no? Y le agradezco tanto a Dios porque lo puedo hablar, porque ya me siento en paz, ¿no? Ha ido sanando, ¿no? Tu corazón. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, pues, mamá fallece y en ese proceso yo me enojo otra vez con Dios, ¿no? Y yo dije, no, o sea, yo le dije, no, eres mentiroso porque mira lo que has hecho con mi familia, lo que has hecho con mi mamá, lo que has permitido. Y me acuerdo que
Ese día llegué a mi cuarto y siempre llegaba y lloraba todos los días del trabajo. O sea, no tiene sentido vivir, ya no quiero vivir. Y si en algún momento yo dije, me quiero morir, ¿no? O sea, no tiene sentido, lo único que tenía, que me amaba, porque la verdad eso es algo que yo siempre voy a reconocer de mamá. A pesar de la condición en la que yo siempre estuve, ella creyó en mí, ¿no? Ella me decía, tú vales, vas a conocer a alguien que te ame, Dios tiene un propósito, ¿no? Y eso es algo que, pues no todos te dicen, ¿no? Y a mí me sorprendía que yo decía, mamá, si me conocieras, ¿no? Yo pensaba y decía, pero yo dije, a lo mejor ella sabe lo que he hecho, pero ella sabe en quién cree, ¿no? Sí. Y era ahora que ya lo entiendo, ¿no? Y me acuerdo que ese día yo lloré y yo dije, me voy a morir, ¿no? Y me acuerdo que pues tenía muchas pastillas en el cuarto y me tomé como 5, ¿no? Y dije, no, creo que no hicieran efecto. Era para la diarrea. Fue al baño. Se tapó. Y en ese momento, o sea, yo estaba a punto de tomarme más, pero me puse a llorar. Y yo dije, ¿por qué? O sea, yo ya estaba decidida y con coraje, ¿no? Y cuando me puse a llorar, yo dije, ¿por qué estás llorando? O sea, ya... O sea, no estás llorando por tu mamá, ¿no? Pensé. Y de repente Dios me empezó a recordar así el texto, así tal cual, ¿no? Y o sea, lo había leído una vez lo había leído y me lo recordó. Y empecé a decir como la palabra y me recordaba esta parte, ¿no? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra, ¿no? Y me puse a llorar y Dios porque yo también estaba enojada con la iglesia, ¿no? Y Dios me dijo, lo que tú has sufrido, hay alguien más que ha pasado por situaciones que no son las mismas, pero también le ha dolido. Perdón, a la iglesia, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿No? Y me dijo, dices buscarme, no te has acercado por completo a mí, ¿no? Y yo tengo estos planes para ti, y yo sé cuál es tu propósito, y vas a entender con el tiempo el por qué yo he hecho las cosas de tal forma, ¿no? Ella está conmigo, ¿no? Ella me pertenece, ¿no? Y todo esto venía a mi cabeza, a mi corazón, y de verdad que en mi cabeza, pues yo, como les dije, yo me sé muchas citas bíblicas, empezaron a venir, así, yo decía, Dios me decía una palabra y yo le confrontaba con otra, y Dios me contestaba con otra palabra, y hasta que ya dije, ya no puedo, o sea, no puedo, definitivamente no puedo sin ti, ¿no? Me tiré al suelo, me puse a llorar, le pedí perdón a Dios, incluso también estaba enojada con mi pastor, llegué a sentirle un rencor muy grande a la iglesia, a mi pastor. En ese momento Dios me dijo, es tiempo de que ames a tu pastor, es tiempo de que ames a tu iglesia, es tiempo de buscarme, es tiempo de que me conozcas, ¿no? Ya no seas como Job, ¿no? Que incluso dices, o sea, Job, ¿no? La condición en la que estuvo Job, ¿no? Siendo, dice la palabra, temeroso de Dios, se apartaba del mal, pasó esas pruebas y él tuvo el valor de decir, de oídas te había oído, ¿no? Y dices, ahora, ¿en qué condición estaba yo realmente, no? Sí. Yo creo que sorda por completo, ¿no? Sí. Ciega por completo, ¿no? Y cuando pasa eso, yo le digo al Señor, perdóname, le pido perdón, me arrepiento, hago la oración. A mí fue algo que me sorprendió, jamás creí que iba a llegar en algún momento a hacer una oración de arrepentimiento, ¿no? Yo estaba solita en mi cuarto, y conforme, justo fue en martes, el jueves llegué a culto, y como les dije, yo ya no iba al templo, miraba a las personas con rencor, yo llegué y saludé como si nada a la iglesia, como si nada al pastor, y dije, esto no lo hice yo, ¿no? Esto lo hace Dios, porque bien o mal cuando es tu intención, lo vas a hacer y te acuerdas y dices, ay, no, ¿para qué? Sí, ¿no? Y eso a mí me pasó. El Señor en ese proceso de dolor, de frustración, de muchas cosas, ¿no? Como hemos mencionado, tantos procesos que han sido, Él tuvo misericordia de mí, me vio, ¿no? Me escogió a mi mamá y ahora yo te digo, tal vez si tú has perdido a un ser querido en procesos y no has entendido, pregúntale a Dios, ¿no? De verdad, yo le he preguntado y hay momentos obviamente en donde pues te duele, ¿no? Tal vez decae tu espíritu, ¿no? Y yo sí he pensado, si estuviera mamá, ¿no? Pero Dios ahí está para recordarme, hay una esperanza eterna, hay algo más allá de lo que tienes aquí en la tierra, ¿no? Ella está conmigo, ¿no? Y yo estoy con total esperanza de que el día que el Señor me llame,
voy a estar gozando con ella, ¿no? Hay muchas hermanas que dicen, no, ni se van a conocer, ¿no? Pero yo le digo a Dios, el simple hecho de saber que ahí va a estar mi mamá y ahí voy a estar yo y por fe mi familia, digo, me doy por bien servida, ¿no? Sí. Y ese fue mi proceso, ese fue como yo conocí a Dios y sí fue duro, ¿sabes? Y yo te lo digo hoy, no esperes a que Dios te trate de una manera que te duela, porque como dice Iván, te ha hablado desde el principio, desde que te formó, desde que te planeó, ¿no? Sí. Te ha hablado, he estado ahí. Y es que aparte es como en Sodoma y Gomorra, ¿no? Se les avisó, ¿no? Uh-huh. O sea, se les dio aviso antes de que fuera destruido, ¿no? Uh-huh. O sea, se les avisó y así muchas veces nosotros somos avisados, ¿no? Pero hasta parece que como que decimos, pues ya está el último momento, ¿no? En donde ya todo esté mal, ahí me arrepiento. Y no, o sea, realmente hay tiempo, ¿no? Para arrepentirse antes de que nos pase, ¿no? Yo pongo de ejemplo muchas veces a Sansón, ¿no? Uh-huh. Que a él le dijeron, ¿no? Que no revelara cuál era el secreto de su fuerza, ¿no? Y hubieron ahí aspectos en los que pues él falló, ¿no? Y que le terminó diciendo de dónde provenía su fuerza a Dalila, ¿no? ¿Y qué pasó? Yo siempre les he dicho, ¿no? El enemigo lo único que quiere hacer, su meta del enemigo es destruirnos. ¿Y qué pasó con Sansón? Le cortaron el cabello, le sacaron los ojos y lo exhibieron, ¿no? Y ¿saben? Él halló misericordia en el último momento, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros ya no alcanzamos misericordia, ¿no? Sí. O sea, eso es algo bien importante y tenemos que tenerlo siempre bien en cuenta. ¿Qué pasaría si yo ya no alcanzo misericordia? Gracias a Dios tú y yo alcanzamos misericordia, ¿no? Hay muchas personas, pero, sí, ¿no? Pero si hoy nos fuéramos, si al rato alguien nos atropella, si al rato por la situación que sea te da un paro cardíaco o simplemente te duermes y ya no despiertas, ¿cómo sabes que vas a hallar gracia, no? ¿Qué oportunidad tienes, no? Y realmente creo que Dios siempre nos da, más bien todos los días nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos, pero muchas veces ni siquiera pensamos en el arrepentimiento, ¿no? Entonces, cuando experimentas que Dios ya quiere transformarte, que Dios quiere trabajar contigo, que verdaderamente es un Dios de amor, un Dios de cambio, entonces comprendes que Él va a hacer cosas grandes contigo siempre y cuando tú te hayas arrepentido, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, ahora no sé si quieres, ya no nos va a dar tiempo. No. Híjole. Ya será para la otra. Sí, será para el siguiente capítulo. Les dijimos que tienen 76 partes a este tema. Sí. Pero sí, tal vez me extendí, pero... No, pero está bien, o sea, no importa. Sí, porque no quiero dejar pasar desapercibido nada de la situación en la que tú te puedas encontrar, ¿no? Sí. Sabes, en este proceso yo he conocido al Señor como un todo, ¿no? Porque igual apenas tuve un accidente y en este proceso no conocí al Señor de algunas formas y Él se mostró, ¿no? Con mucho amor. Y yo quiero que te des cuenta que necesitas conocer a Dios, ¿no? Que o sea, incluso Jesús dice, ¿no? Aprende de mí, que soy manso y humilde. Y deja tus cargas, ¿no? No te dice, aprende de mí, llévatelas, pero cárgalas bien, ¿no? O sea, sé que están pesadas, pero... No te las quites. Sí. No, todavía siendo manso y humilde, siendo el Hijo de Dios, te dice, déjalas sobre mí, ¿no? No las cargues, o sea, ya suelta aquellas cosas que han sometido tu vida en pecado, que te han atormentado todo el tiempo, que el Espíritu mismo te está diciendo, ya no, y ahí vas porque dices, no puedo, obviamente no vas a poder por ti mismo, ¿no? O sea, es una cuestión de voluntad, de decir, sí quiero ser transformado, y de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento, y es donde Dios obra, porque es tan caballeroso que a la persona que quería sanar le decía, o sea, siendo poderoso, le decía, ¿quieres ser sano? O sea, te sano, no me importa si quieres o no, ¿no? O sea, ahorita lo veían. ¿Qué? ¿Gustas? ¿Gustas o no? No,
No, ¿Qué? bueno. Cuéntanos. O sea, y dices, o sea, pues obviamente va a querer ser Sí. sano, ¿no? Y Pero, otra cosa, ¿no? Algo que dices bien cierto. Bueno, yo ya para acabar, ¿no? No sé ajá, tú si vayas a decir otra cosa, sí, dilo tú. pero algo bien bonito, ¿no? Que mencionaste. El Señor Jesús es tan caballeroso, ¿no? Y menciona en su palabra que Él toca a la puerta. Y si alguien abre la puerta, entrará con Él, ¿no? Y cenará con Él y Él conmigo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que realmente Dios es tan caballeroso, ¿no? Que no abre la puerta Sí, a fuerza, no a de la fun. fuerza, sino, Sí, sino que Él toca. Y si alguien le abre, Él va a entrar, ¿no? Entonces, yo solamente ya quiero decir, sea la situación en la que estás pasando, en la que estás viviendo, ¿no? Por ejemplo, Ceci vivió una situación de a lo mejor drogas, alcohol, pero también vivió una situación de una pérdida, ¿no? Y muchas veces esa pérdida nos aparta de Dios porque también le estamos dando más peso a esto, ¿no? Está bien tener nuestro luto, pero dejar de lado, ¿no? Ya después de un tiempo, pasar ese luto y darle importancia a Dios, ¿no? sí, Entonces, también es importante reconocer nuestros pecados delante de Dios. Eso es algo que debemos de reconocer para poder alcanzar el regalo tan grande, ¿no? sí, Que amén. nos ha dado, que es la salvación. Primero que nada, aceptar nuestros pecados. Y ahora, tener el compromiso, la convicción de que no vamos a volver a hacer esos pecados, ¿no? Sí, exacto. Y solamente yo quiero decir eso, ¿no? Si estás escuchando esto es por alguna razón. Seas quien seas, si hay algo en ti que no deja que te acerques a Dios, ese es el momento para que te pongas a orar. Dile, Señor, sé que he pecado, sé que he hecho esto, sé que he hecho lo otro, pero te pido que me perdones, te pido que haya un cambio en mí, que tengas misericordia, porque no sé si el día de mañana voy a vivir. Solamente te pido que me perdones para estar en el reino de los cielos, ¿no? Así como aquel ladrón que estuvo al lado de él halló misericordia, ¿no? Sí, O sea, en serio. Y no te esperes al último momento porque realmente no sabes cuándo va a ser el último momento. sí, exacto. O sea, puedes morir en cualquier momento, ¿no? Y no es porque uno diga, ay, ojalá que ya, ¿no? O sea, no, sino porque nadie sabe el tiempo, nadie sabe qué va a pasar mañana, qué va a pasar en este momento. A lo mejor camino mal y ya me caí, ¿no? Y, o Sí. sea, no sabes por cualquier cosita insignificante que sea, y justo como dices, ¿no? O sea, no te esperes a decir mañana, sí quiero, pero estoy muy sucio, me voy, incluso en la cuestión de los alcohólicos, ¿no? Que se curan Sí. para evitar Juran. tomar, así, Se curan en alcohol. sí, y se juran en la iglesia católica, Muy mal. sí, no hagas cosas, no. No hagas eso. No tomes. Que hacen eso momentáneo, ¿no? Y dicen, no, y de repente dicen, yo he escuchado de personas, no, estoy jurado. Pero fui a pedir permiso, ¿no? Pero dices, o sea, no, si eso es, como decíamos, el principio rector, no lo olvides, que dentro de nuestra doctrina nos menciona 19 principios rectores que nos permiten tener una comunión, una responsabilidad, un respeto a Dios, ¿no? Y dice decisión, ¿no? Que sea tu sí, y no. Tampoco te quiere decir, pues ¿sabes qué? Si es sí, no, pues yo voy a seguir tomando, esa es mi decisión. O sea, no. La idea es que reconozcas tu pecado, como dice Iván, que te arrepientas, ¿no? Y que lo hagas ya, porque si Dios te está hablando ahorita es porque Él ya quiere tratar contigo, no quiere decirte, pues espera unos días. No, aguántame. Mira, ya escuchaste el tema, te salió 15 días. O sea, no, Él quiere que sea al instante. ¿Y sabes por qué? Porque como decíamos al principio, te ama, ¿no? Te ama como ama a Iván, como me ama a mí, como ama a muchos hermanos que en la suciedad de su carne, de su condición, alcanzaron misericordia, ¿no? Perdón. Y ya, bueno, o sea, solo quiero decir ya que el pecado nos lleva a la muerte eterna, pero Dios nos ha dado un regalo, ¿no? La salvación, la vida eterna.
Entonces tú decides, la muerte eterna es vivir en el infierno completamente, ¿no? O sea, y es lo peor, en serio, es lo peor que puede haber. Sí. Y la vida eterna Para es... siempre, imagínate. Sí, esto ya es para siempre, no es de que sea por etapas o que un rato nada más, no, no, no. Es irte a quemar a lo peor, ¿no? Estar en el peor lugar. Sí. O sea, es la muerte eterna. Entonces tú decides qué es lo que quieres, ¿no? La salvación es individual. Nadie te puede decir, ya eres salvo, ¿no? Eres tú y Dios. Entonces solamente nos queda decirte eso. Si hay algo que te está alejando de Dios, si hay un pecado ahí, ten cuidado porque eso te puede llevar a la muerte eterna, ¿no? Sí. Sí, y es un llamado y un compartir de cómo Dios transforma una vida, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Una vida transformada. Y como dijimos al principio, no somos perfectos, tenemos muchísimos errores, fallamos constantemente. Sabes, a mí en lo personal ayer yo en algún momento me enojé mucho, ¿no? Y me sentí mal con Dios, ¿no? Porque hace mucho no me enojaba así. Y dije, le di lugar, ¿no? A esto otra vez y le dije al Señor, perdóname, ¿no? Y creo que también pude faltarle a alguien y Dios me dijo, pide perdón, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? De reconocer siempre, ¿no? De decirle al Señor, quiero vivir íntegramente para ti, ¿no? No soy perfecto y dice la palabra que sí es una constante, porque la palabra dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Es una constante, ¿no? Dice, tú eres santo y mantente santo y no importa qué hagas porque ya te escogió y ya eres santo, no. Dice que es una constante búsqueda, ¿no? Entonces, por eso te lo decimos, con todo el temor y amor y respeto hacia Dios y hacia tu persona también, porque te amamos y queremos que tú también encuentres esa esperanza y esa transformación de una vida, ¿no? Sí. Y bueno, ya creo que por ahora no tenemos nada más que decirte, solamente pídele a Dios que examine tu vida. Y tú examínate, ¿no? Y date cuenta si hay algo mal. Y Sí. bueno, arrepiéntete. Pero arrepiéntate. Pero en serio. Y bueno, sería todo por este podcast. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y próximamente vamos a sacar otro No, y sobre aparte, sí, falta terminar porque Iván también va a dar su testimonio, ¿no? Sí. De una vida transformada. Son situaciones diferentes, pero al final se trata de una vida transformada por Dios, Dios. ¿no? Que Él puede cambiarte. Sí. Y pues gracias por estar hasta este momento. Adiós. Te queremos. Recuerda Bye. ser la sal Y la luz de esta tierra. Adiós.